Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta nueva aventura que estamos iniciando este día 12 de junio del año 2020 en esta formación juvenil que nos toca hoy los días viernes a las 9 de la noche. Y pues estamos iniciando hoy para transmitir este en vivo para todos los jóvenes con experiencia que se quieran incluir en esta transmisión. Y pues la intención hoy es compartir esta secuencia de actividades, esta secuencia de temas que hemos venido transmitiendo desde hace 8 días con la cuestión de conocimiento bíblico, aunque ya transmitimos la primera temporada que fue de la Pascua al Pentecostés, nuestros 7 temas de formación. Y ahora vamos a transmitir el segundo tema de la segunda temporada, que es conocimiento bíblico. Así se llama la temporada, conocimiento bíblico. Y el segundo tema que vamos a transmitir el día de hoy se llama cómo usar mi Biblia. El tema de la semana pasada fue el tema de conozco mi Biblia y ahora cómo usar mi Biblia. Y esta formación juvenil no es exclusivamente para los jóvenes en edad, sino también para esos jóvenes con experiencia que quieran sumarse a formarse un poquito más en la viña del Señor, coordinadores, líderes, personas que tienen a cargo catecismo o que tienen a cargo alguna relación de liderazgo en la iglesia o que se están formando o que solamente quieren aprender, es decir, esta formación es universal para todos. Saludo a las personitas que ya se están conectando, veo muchos conocidos ahorita, saludos a todos ustedes y pues vamos a tratar hoy el tema de cómo usar mi Biblia, vamos a darle secuencia al tema pasado. Saben que pueden hacerme los comentarios aquí a través del chat, cualquier comentario, cualquier duda, pues lo pueden hacer con toda confianza. Si sabemos la respuesta, lo vamos a comentar y si no sabemos la respuesta, lo investigamos y la siguiente sesión lo aclaramos, ¿sale? Pues estamos empezando y pues vamos a comenzar, ¿sí? ¿Cómo usar mi Biblia? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo usar mi Biblia? La pregunta es, ¿tienes Biblia en tu casa? ¿Tienes una Biblia en casa? Eh, Bendecida noche a todos ustedes, hermanos, que me están saludando. ¿Tienes una Biblia en casa? Y habíamos comentado qué versión de Biblia tienes. Háganmelo saber a través de aquí del chat. Ya algunos hermanos la vez pasada empezaron a subir qué tipo de Biblia tenían, qué versión de Biblia tenían. Pues ahora los invito nuevamente. ¿Qué versión, que me recuerden, qué versión de Biblia tienen? Habíamos visto que la mayoría tiene Biblias latinoamericanas, pero también hay Biblias de Jerusalén, también ahí está la Biblia de América, está la Biblia del pueblo de Dios, está la Biblia de jóvenes, y habíamos incluso hablado de una Biblia de mujer que por ahí también hay, ¿no? Bueno, hoy vamos a ir aprendiendo cómo usar la Biblia. Cómo usar la Biblia, porque muchas veces la tenemos en casa, pero la Biblia la tenemos ahí y se queda ahí únicamente o en un librero o en el altar, pero nadie la ocupa. Ahí se queda, ahí se queda. Entonces, pues es importante esto que le demos uso, que la Biblia tiene que gastarse, la Biblia tiene que usarse, la Biblia debe de tener ese uso para que realmente tenga efectos en nuestra vida. Mira, algo importante es que en tu Biblia, entre más gastada esté, significa que está dando mayores frutos. Entre más usada esté tu Biblia, significa que está dando mayores frutos. Si tú me muestras una Biblia impecable, nueva, limpia, una Biblia que no tiene ni siquiera un rasguño, pues eso me indica que no la estás ocupando, que no la estás usando. Pero si me muestras una Biblia, ya me dicen que por ahí tiene una Biblia latinoamericana, gloria al Señor. Y si me muestras una Biblia desgastada, ya desforrada, con ahí las hojas ya dobladas, con algunas anotaciones dentro de la misma Biblia, que a lo mejor unas letras ya hasta se borraron, eso quiere decir que la Biblia está empezando a dar mucho fruto, ¿sale? Bueno, vamos entonces a usar esa Biblia. ¿Cómo la vamos a ocupar el día de hoy? ¿Cómo la empezamos a ocupar? Bien, vamos a partir de este principio de que Dios nos está hablando todos los días. Ese es el principio básico. Dios nos habla todos los días. Así como es tu amigo Dios, así como es tu amor Dios, porque muchos de ustedes dicen que Dios es mi amor, que Dios es mi amigo, que Dios es mi refugio, que Dios es mi soberano, que Dios es todo para mí. Bueno, ese Dios te está hablando. Todos los días Dios te está hablando.
¿sale? Y Dios usa muchos recursos para hablarte. Dios usa muchísimos recursos para hablarte, ¿sí? Dios te habla a través de una mañana soleada, pero también Dios te habla a través de una tarde fría. Dios te habla también a través del calor. Dios te habla a través del amigo que ríe contigo. O Dios te habla a través de la mamá que te está regañando. O Dios te habla a través del maestro que te está ilustrando en un tema. Incluso Dios nos habla a través de nuestros enemigos también. Entonces Dios ocupa muchas formas para hablarnos. Dios entonces es un Dios de comunicación. Es un Dios que se quiere comunicar contigo. Es un Dios que quiere que tú lo escuches. Es un Dios que te quiere acompañar en tu vida personal, en tu vida de todos los días. Incluso en esta cuarentena, Dios nos está hablando. Claro que Dios nos está hablando. Dios te habla las 24 horas, los 365 días del año. Aunque tú no le hables, Dios te está hablando. Y esto es bien importante porque ese es el principio de la palabra, el hablarnos. ¿Por qué usamos palabras? Para comunicarnos. ¿Por qué se diseñó un lenguaje? Para poder decirle al otro lo que siento, lo que pienso, lo que anhelo, para poder decirle al otro que lo necesito, para poder decirle al otro que estoy aquí y que estoy en esa disposición de platicar también, o a lo mejor que estoy enojado, o a lo mejor que estoy enamorado, a lo mejor que estoy triste, o a lo mejor que tengo un gran proyecto, o a lo mejor que tengo entre mis manos pues un problema, o a lo mejor que tengo una gran oportunidad. Bueno, todo eso Dios también te lo quiere decir o quiere que tú se lo digas. Dios nos habla de muchas maneras. Dios siempre va a estar buscando el diálogo. Dios siempre va a estar comunicándose contigo, buscando que tú lo escuches y buscando que tú le respondas o que tú le preguntes y Él te responda. Entonces tenemos un Dios que se comunica. Tenemos un Dios que al preocuparse por ti se comunica contigo. Tenemos un Dios que te dice que te ama. Tenemos un Dios que te aconseja. Tenemos un Dios que nos dice qué camino es el que hay que recorrer para encontrarlo, pero también tenemos un Dios que nos advierte de qué camino hay que cuidarnos para no ser engañados. Entonces, Dios nos habla. A ver, dime tú cómo Dios te habla. No me menciones ahorita la Biblia. No me menciones ahorita la Biblia. Mándame en un comentario cómo Dios te habla. Ujú. Hay que identificar la voz de Dios en todo lo que tenemos. No vamos a hablar en este momento solamente de la Biblia. Vamos a hablar de un todo, porque Dios nos habla en todo. ¿Cómo te habla Dios? ¿Dónde has notado que te habla Dios? ¿En la paz de tu casa? ¿O quizás te habla en el ruido también? En medio del ruido. Dios no es ruido, pero te puede hablar en medio del ruido. ¿Cómo es esto? El ruido es todo aquello que altera nuestra vida. El ruido es todo aquello que nos pone de malas. El ruido es todo aquello que nos enferma. El ruido es todo aquello que nos distrae. Hay ruidos que son agradables, como el canto de las sirenas. Hay ruidos que nos atraen porque suenan bonito. Por ejemplo, los vicios, por ejemplo, los malos amigos, por ejemplo, los malos negocios. Bueno, aún ahí en ese ruido, Dios te habla para que te salgas de ahí. Dios te habla para que no te inmiscuyas con los malos. Dios te habla para que no hagas daño a los demás si es que sin darte cuenta o dándote cuenta lo estás haciendo. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras. Y en ese hablar Dios también nos quiere revelar algo. Fíjate, aquí tenemos dos palabras claves, hablar y revelar. Dos palabras claves para comprender la Biblia. Dios nos habla y al hablarnos nos revela algo. ¿Qué es revelar? La palabra revelar significa quitar el velo, es decir, quitar lo que es la máscara, quitar lo que no nos deja ver, quitar lo que empaña nuestra realidad. Dios nos quiere revelar algo. Entonces, revelar quiere decir quitar el velo, quitar lo que está impidiéndonos que conozcamos la verdad. ¿Sí? Revelar significa descubrir algo que está detrás del velo. Entonces,
Dios nos habla para revelarnos algo. Fíjate, o sea, Dios tiene un motivo para hablarte. Dios te habla para que tú conozcas algo que Él tiene para ti. Dios te habla para que tú conozcas el plan que Él tiene para ti. Yo he oído a muchos, fíjate que esto es bien común, y muchos decimos, es que Dios tiene un plan para mí. Y les pregunto, ¿cuál es el plan de Dios? Es que todavía no lo descubro. ¿Qué nos hace falta ahí? Que Dios nos lo revele o que nosotros podamos entender la revelación que Dios nos está dando. Yo tengo un plan para ti, dice el Señor. Bueno, ahora hay que decirle, Señor, revélame cuál es el plan que tienes para mí. Porque yo sé que tu plan es bueno, pero no lo entiendo, entonces revélamelo. Entonces, si te das cuenta, Dios nos habla y también Dios nos quiere revelar algo. He oído mucho este comentario también. Es que yo espero que Dios me dé un buen esposo, una buena esposa, un buen novio, una buena novia. Yo quiero que Dios me dé un buen negocio, yo quiero que Dios me dé una buena carrera, yo quiero que Dios me dé una buena elección. Bueno, Dios te está hablando, pero ¿qué tienes que pedir tú? Que te lo revele también. Entonces, hablar y revelar son dos partes en la esencia de la palabra de Dios. Dios nos habla, pero también al momento en que nos habla tenemos que pedirle que nos revele, es decir, que podamos comprender cuál es el plan que Él tiene para mí, cuál es el plan que Dios tiene para ti. No nada más es pedir, porque acostumbramos a pedir nada más, sino también entender cuál es la revelación de Dios. Porque en esa revelación Dios te va a dar la solución a tu necesidad, a tu problema, a tu angustia, a tu miedo. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere revelar? ¿Cuál es la primera causa de la revelación de Dios? Su Hijo Jesucristo. Esa es la primera causa de la revelación. Dios nos va a hablar y Dios nos va a revelar a su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que tenemos que conocer a Jesucristo. Dios nos quiere dar a conocer el plan que Jesús tiene. Dios nos quiere dar a conocer a su Hijo en persona, no de oídas. Dios te revela a su Hijo en persona. Es lo que quiere Dios, que conozcamos personalmente a Jesús. No solamente en un libro de literatura, no solamente en un mito, no solamente en una tradición, no. Dios quiere revelarnos la persona real de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros necesitamos precisamente estar atentos a esa revelación para conocer a Jesucristo. Yo te puedo preguntar, a ver, mira, la Iglesia Católica tiene infinidad de tradiciones, muchas de ellas conocidas, pero también muchas de ellas desconocidas. Bueno, en esas tradiciones el centro debe de ser Jesús para que sea una tradición realmente revelada por la Iglesia. Y alguien me va a poder decir, bueno, pero si hacemos un rosario a la Virgen María, ¿quién es el centro de ese rosario? Jesucristo. Y María lo acompaña como madre. Ah, yo le tengo devoción a San Antonio. Bueno, ¿por qué Jesús es el centro de la devoción a San Antonio? Porque San Antonio, como tú y como yo, fue un hombre que fue santificado por la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Antes, entonces, de que nosotros admiremos a San Antonio por lo que hace, admiramos a San Antonio porque fue discípulo de Jesús en algún momento de la historia. Entonces, si te das cuenta, Dios quiere revelarnos a su Hijo. Si en una tradición, aunque te digan que es de la iglesia, el centro no es Jesucristo, esa revelación no viene de Dios y es una mentira. Dios entonces nos quiere revelar a Jesucristo como Señor, primer punto, como Señor, como Salvador, segundo punto, y tercer punto, en su pasión, muerte y resurrección. Esos son los tres elementos que no hay que perder de vista. El Padre nos revela a Jesús como Señor, el Padre nos revela a Jesús como Salvador, y en esa salvación el Padre nos revela que Jesús padeció, murió y resucitó con gran poder. Esa es la revelación que nos hace Dios, ¿sí? Ese es el secreto que Dios nos empieza a transmitir. Entonces, Dios nos habla para revelarnos algo, ¿sale? Y bueno, en esa revelación tenemos dos formas de revelación.
Hay dos formas en las que Dios nos quiere revelar a Jesús. La primera forma es la forma natural y se conoce como revelación natural. Esa es la primera forma en la que Dios nos habla, a través de la revelación natural. ¿Y en qué consiste la revelación natural? Que Dios nos habla a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza, a través de todo lo que nos rodea, de todo, de todo. Por eso decimos que Dios nos habla siempre, nos habla en la naturaleza, en todo lo creado, en las montañas, en el cielo, en el mosquito que te está zumbando ahorita, incluso en el COVID, Dios nos está hablando. En el COVID, en esta pandemia, Dios nos está hablando. Fíjate que ayer leía yo un texto que me inspiró y llegaba yo en ese momento, en el momento de la oración, a sentir esto, que la sociedad que tenemos ahorita está enferma y que Dios permite el COVID para sanarla. ¿Cómo está eso? El COVID es una manifestación en la que Dios también nos está hablando. Solamente hay que saber entender esa forma de mensaje. La sociedad está enferma porque se materializó por muchas cosas. La sociedad está enferma porque sacó a Dios de muchos lugares. La sociedad está enferma porque solamente busca el placer, la vida cómoda, porque solamente quiere ser el hombre quiere ser el centro de todo. Y esta sociedad ya no te habla de salvación, no te habla de pecado, no te habla de sacramentos. Hablo de una sociedad materializada, inmoralizada, porque ha caído en la inmoralidad. Todo lo que la sociedad hace tiene una justificación moral, y esa justificación moral nos lleva a decir que ya no hay pecado. Entonces, ¿por qué Dios permite el COVID? Para sacudir a la sociedad. Lo permite para sacudir nuestras estructuras mentales y nuestras estructuras de relación con los demás. ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no tenemos la paciencia? ¿Por qué no educamos bien? Bueno, con el COVID Dios nos viene a sacudir esas estructuras. Esa es la revelación natural, que Dios nos habla por medio de la creación. A través de los desastres, Dios nos habla. A través de un bello día, Dios nos habla. A través de una mascota, Dios te habla. Dios quiere que seas sensible a todo eso que está a tu alrededor. Dios quiere tu sensibilidad para comprender que la creación es obra de Dios para ti y que tienes que ocuparla de una manera correcta. Que ya no tenemos que dañar la naturaleza, que ya no tenemos que dañar la creación, empezando por nosotros, por nuestra familia, por los demás hermanos, pero también con los recursos naturales. Entonces Dios nos está hablando primeramente a través de una revelación natural. Aquí no necesitamos más que nuestros sentidos y nuestra inteligencia. Primeramente, nuestros 5 sentidos para comunicarnos con lo que está en la naturaleza y nuestra mente para poder establecer los medios de cuidarla. La revelación natural se ha dado a todos los hombres, aunque no sean católicos, aunque no sean creyentes, aunque sean de otra religión o incluso aunque sean ateos, Dios les ha dotado de esta revelación natural. Y la segunda forma de revelación, es ahora la revelación sobrenatural. Quiere decir que esa ya no está nada más en la naturaleza o en los sentidos o en la inteligencia, no. Esa revelación sobrenatural va más allá, va más hacia nuestra fe, va más hacia que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo a nuestra fe. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante porque la revelación sobrenatural solamente se va a poder entender por la gracia del Espíritu Santo y por fe. No hay otro medio. Evidentemente, esta revelación sobrenatural es más compleja, es más difícil de entender, de comprender, porque ya no solamente se basa en lo que mis sentidos ven, tocan o escuchan, o lo que mi cerebro piensa, sino que esta revelación sobrenatural va más allá, va a mi fe. Hay una encíclica muy hermosa de San Juan Pablo II que se llama Fe y Razón, Fides et Ratio,
Fe y razón habla precisamente de esto. La ciencia, y aquí tengo a muchos hermanos conectados que son de este tipo, científicos, por ejemplo, Eric Peña, licenciado en matemáticas, por ejemplo, gente que es de alguna manera maestros de alguna materia de física, de química, maestros de español, maestros o pedagogos. Tengo aquí muchos hermanos que son pedagogos, es decir, con una formación científica. Ellos van a saber interpretar lo que es la parte de la ciencia, ¿no? A una estudiante de la normal que está estudiando química, una gran amiga mía por ahí que tengo. Entonces, ahí está la ciencia, ahí está la razón, ahí está la revelación natural. ¿Sí me explicó? Pero a su vez también entonces ahora, en esa misma encíclica Fe y Razón, el Papa Juan Pablo II nos habla de la fe y dice que la fe y la razón no son opuestas, sino que la fe y la razón son complementarias, que a raíz de la fe surge la razón y que a través de la razón entendemos la fe. Entonces, ciencia y fe no están distanciadas, sino que son complementarias, ¿sí? La fe va a saber explicarse por medio de la razón. Entonces, aquí se incluyen las revelaciones. La revelación natural va a ser explicada a través de una revelación sobrenatural, o una revelación sobrenatural va a tener elementos de una revelación natural explicada por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces, recapitulo esta parte. La revelación natural se percibe por medio de los sentidos y de nuestra inteligencia. Revelación natural. Y la revelación sobrenatural se percibe por la fe y por el don del Espíritu Santo. Pero puede echar mano de los sentidos y de la inteligencia. Pero evidentemente tiene una proyección mayor a un mundo más espiritual. Dice por aquí Alelira, dice, por eso nos comentabas la vez pasada que nuestra fe, decimos creer, pero no se cree en la palabra. Así es, creemos solamente en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que escuchamos, pero no creemos en la revelación sobrenatural de la palabra, que es precisamente a donde vamos. Cuando Dios nos habla a través de una revelación sobrenatural, en la palabra, la lectura de la Biblia se puede hacer a través de dos sentidos. Tú puedes leer la Biblia solamente como un libro histórico, como un libro poético, como un libro épico, como un libro novelesco. Ahí no hay revelación sobrenatural. Solamente hay una revelación natural que se va a quedar en eso, en lo que mi inteligencia hasta ahí comprenda, que es la gran mayoría de filósofos, a eso han llegado, ¿eh? A eso han llegado muchos filósofos, a entender la Biblia solamente en el intelecto humano y hasta ahí se acaba. Revelación natural. No va a pasar de este mundo, no va a pasar de estos límites, no va a pasar de unas buenas palabras y ya. Pero la otra forma de interpretar la Biblia es a través de la revelación sobrenatural, que es la que nos interesa a nosotros. Esa revelación sobrenatural es que cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te va a estar hablando del plan de Dios y por fe tú lo vas a comprender, tú lo vas a entender. Entonces esto es lo rico de la palabra, que si yo tomo mi Biblia y abro mi palabra y empiezo a leer el libro del Apocalipsis, lo que voy a leer en el libro del Apocalipsis es una revelación de Dios acerca de mi salvación, de mi historia de la salvación, de la historia de la salvación de la iglesia. Pero si alguien lee el Apocalipsis solamente con su intelecto, se va a quedar en algo catastrófico. Hay 7 plagas, hay enfermedades, hay pobreza, hay guerra. Y la Biblia no es eso. La Biblia en el Apocalipsis nos habla del plan de salvación que Dios tiene para ti de manera personal, que Dios tiene para la iglesia de manera personal y cómo Jesucristo va a instaurar un reino de poder que es totalmente distinto a algo catastrófico. Entonces esa revelación sobrenatural la entendemos por medio de la fe y del Espíritu Santo. Amén. También, ¿dónde nos habla Dios aparte de la Biblia? Nos habla a través del magisterio de la iglesia, revelación sobrenatural.
a través de los carismas del Espíritu Santo, del carisma de sabiduría y del carisma de conocimiento, en el magisterio de la iglesia Dios nos está hablando. Para esta revelación sobrenatural necesitamos esos dos carismas, carisma de sabiduría y carisma de conocimiento. Y si no los tenemos, a través de la lectura de la Biblia, la podemos ir adquiriendo. ¿Sí me estoy explicando? A través de la lectura de la palabra, nos vamos a poner precisamente en contexto para recibir una revelación sobrenatural, pero valorada con el magisterio de la iglesia que también nos habla. ¿Dónde nos habla también el Señor de manera sobrenatural? A través de una predicación, a través de una reflexión, a través de un momento de interiorizar esa relación de Dios que es la oración. Dios nos habla de forma sobrenatural cuando tú oras. Imagínate qué poder. Leer la palabra y orar, Dios te está hablando doblemente. Doble poder, ¿eh? Y si a esto le agregamos los sacramentos, que es otra forma en la que Dios nos habla de manera sobrenatural, tenemos entonces palabra, oración y sacramentos, el triple de fuerza, el triple de palabras, el triple de poder con el que Dios te está hablando. Si te das cuenta de esta gran riqueza, o sea, si lees la palabra, ya hay poder en esas palabras que tú lees. Si oras y lees la palabra, hay doblemente poder. Y si aparte de eso vas a los sacramentos de la reconciliación y de la comunión o del matrimonio según tu causa, tenemos 3 veces, dicen ustedes, por 3, los jóvenes, por 3, esa potencialidad de la palabra de Dios y del poder de Dios en nosotros. Esa es la revelación sobrenatural. Espero haya quedado claro estas dos formas de revelación, revelación natural y revelación sobrenatural. Ahora, si hay alguna duda, con toda confianza, mándenme un comentario, mándenme su pregunta y aquí lo compartimos para que todos nos llevemos esta enseñanza. Ahora, esa revelación sobrenatural que Dios nos da a través de la Biblia, si tú tomas tu Biblia ahorita, es más, ahí debes de tener tu Biblia. Aquí está mi Biblia. Mi Biblia. Aquí entonces Dios me está hablando de manera sobrenatural. ¿Quiero oír a Dios? Aquí está. Aquí está donde yo voy a oír la voz de Dios. Aquí, aquí. Este es el primer contacto. Porque luego por ahí surgen hermanos que dicen, es que Dios me dice, es que Dios me habla, es que sí, está bien, yo no dudo que puedas tener ese carisma, sí, pero la base o el criterio es esta primera voz, la voz de la palabra de Dios, para después discernir lo que tú escuchaste. Por eso la Iglesia Católica, fíjate, es maestra y es muy rica en esto. La Iglesia Católica acepta únicamente como revelación la palabra de Dios. Esta es la revelación de la Iglesia, la palabra de Dios, interpretada por el magisterio de la Iglesia, es decir, por la asistencia del Espíritu Santo sobre el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y los laicos a través del magisterio. Esta es la única forma de revelación válida que tiene la Iglesia. Ahora, puede haber revelaciones privadas. ¿Cuáles son las revelaciones privadas? Cuando de manera interior, una locución del Espíritu, en un momento de oración, el Espíritu le dice algo a una persona. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes, religiosas y laicos como Conchita Cabrera, por ejemplo, Conchita Cabrera de Armida, beata, fundadora de los misioneros del Espíritu Santo, tenía muchas locuciones de esta forma. Recibía mensajes de Dios y en su momento, cuando ella los transmitió, decían que esa señora estaba loca, que estaba tocada, ¿no? Pero después el tiempo le dio la razón, porque lo que ella recibía en su corazón y en su mente en la oración, se validó por medio del magisterio y de la Biblia, se hizo el discernimiento por medio del magisterio y de la Biblia, y dijo, no, esas locuciones son verdaderas. Y entonces, aquí está la forma de validar cuando alguien dice, Dios te habla, o Dios me dio un mensaje, o Dios me habla en estas cosas, ¿no? Otra revelación privada es, por ejemplo, la Virgen de Fátima, la aparición de la Virgen de Fátima. Esta revelación, aunque es pública, se llama privada porque esta revelación se da
se da fuera de la Biblia, no está escrita en la Biblia, la revelación de Fátima, la profecía de Fátima no está en la Biblia, se da de manera privada porque se da a 3 pastores, pero el magisterio de la iglesia, cuando hace el análisis de la profecía, lo contrasta con la palabra, se encuentra de que sí, la profecía tiene elementos que están en la palabra de Dios, por lo tanto la profecía es válida, pero ojo, no es un dogma de fe. Lo que dice la Biblia es dogma de fe. Lo que dicen las revelaciones privadas no son dogmas de fe. Quiere decir que tú puedes creer o no en las revelaciones privadas. Pero si viene en la Biblia, esta revelación sí es dogma de fe y es la que nos convierte a nosotros en verdaderos cristianos o católicos. ¿Ok? Espero irme explicando en todo esto, ¿sale? Y ahora entonces decíamos, esta revelación sobrenatural que Dios nos da, se da en 2 etapas. La Biblia, que es la revelación de Dios de manera sobrenatural, está dividida en 2 etapas. En la primera etapa se le llama Antiguo Testamento y la segunda etapa se le llama Nuevo Testamento. Ya en la sesión anterior habíamos hablado de esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó Dios a Moisés, cómo Dios hizo el pacto con Moisés, cómo se sacrificaron animales, cómo se dio en el monte Sinaí, cómo se estableció esa primera alianza. Y en el Nuevo Testamento la alianza se hizo con Jesús a través de la sangre de Jesucristo y a través de la crucifixión de Jesús en el monte Calvario. Entonces, ahora Dios nos habla en 2 etapas. La primera corresponde al Antiguo Testamento. Eso fue la primera etapa. En esta etapa Dios le habla únicamente al pueblo de Israel a través de los profetas, ¿sí? Él escoge a diversos hombres, les da un espíritu profético que es el Espíritu Santo, revelan la profecía para anunciar a Jesucristo, lo anuncian y el espíritu regresa a Dios, ¿sale? Entonces, esta primera etapa de revelación se la da Dios únicamente a su pueblo, al pueblo de Israel. Se la da por medio de los profetas y se las da para comunicarles que va a venir un Mesías. Todo el Antiguo Testamento está hecho para Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Los signos y símbolos del Antiguo Testamento son anuncios de la llegada del Mesías, el anuncio de Jesús. Desde el primer capítulo del Génesis, recorriendo todo el Antiguo Testamento, todos los patriarcas, todos los profetas, todos los libros están centrados en Jesús. Están hablando de la llegada del Mesías, del Salvador del pueblo de Israel. Entonces, este Antiguo Testamento es la primera forma en la que Dios habla y se lo habla únicamente a los judíos. Por eso se denomina Antiguo Testamento porque se da al primer pueblo de Dios, que es el pueblo judío. Y luego la segunda etapa se da en el Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Lo que anunció Isaías se cumple a través del nacimiento de Jesús. Lo que anunció también Isaías se cumple a través de la crucifixión de Jesús. Lo que dijo Joel se cumple en el Pentecostés. Es decir, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí se da la segunda forma de revelación. Y en esta segunda forma de revelación, en el Nuevo Testamento, Dios ya no ocupa a los profetas para anunciar a Jesús. No, Dios ocupa a su Hijo en cuerpo, sangre, alma y divinidad para darnos el mensaje. Ya no se ocupó a Moisés, ya no se ocupó a Isaías, ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a esos grandes profetas. No, Dios ya los ocupó a ellos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Dios mismo quien nos está hablando a través de la persona de Jesucristo. Entonces, tu Biblia, esta Biblia que tengas en tu casa, de la versión que sea, autorizada por la Iglesia Católica, es la persona viva de Jesús. Esto no es un libro, lo que yo estoy tomando en mis manos no es un libro, es Jesucristo mismo, Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado que me está hablando ahora, que me está revelando ahora algo. Entonces, esto es bien importante, hermano. Tú no estás tratando con un libro cuando tomas la Biblia en tus manos. Estás tratando con Jesucristo mismo, con el Dios poderoso hecho palabra que te está hablando.
Por eso tu Biblia debe de tener un lugar especial en tu corazón y en tu mente. Por eso cuando yo abro la Biblia y empiezo a leer, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, y el Señor me dice: por eso estoy llorando, mi ojo se va en el agua, pues no hay quien me consuele, quien me devuelva el ánimo. Estas palabras son las palabras que Dios me da para revelarme algo, y en este momento me está revelando que el consuelo viene de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y eso es lo que me consuela. Y aunque yo me lamente, entonces Jesucristo va a venir a abrazarme. Eso es lo que me dice la palabra, la persona viva de Dios, la persona viva de Jesucristo en tu Biblia. Entonces tú no tienes una Biblia, tú tienes a Jesucristo palabra, Dios hecho palabra ahí contigo. Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado está aquí hablándote. ¿Por qué mucha gente de repente quiere ir a que le lean el futuro? Y va con la bruja, y va con el lector de las cartas, y va con aquella persona que dice que tiene evidencias y quiere saber el futuro. Y le cree a quien le está hablando de esa forma. En los horóscopos, por ejemplo. ¿Cuántas veces en nuestra etapa de vida pasada yo en lo personal consultaba los horóscopos y creía lo que me decían los horóscopos? Bueno, ahora que ya estoy en el camino del Señor, ahora que ya entendí la redención, ahora que estoy sintiendo la salvación de Cristo, ya no necesito ir con hechiceros, con brujos, con merolicos, con charlatanes, porque ¿en dónde encuentro la voz de Dios? Aquí. ¿Quieres saber lo que Dios tiene para ti? Dios te lo dice a través de esta hermosa palabra que es la Biblia. Dios te está hablando a través, ya no necesita, a través de este libro hermoso, pero más que un libro te digo que es una persona la que está hablando. Cuando tú lees, estás escuchando la voz de Dios. Cuando tú lees, estás disfrutando la voz de Dios. Hay veces que Dios te va a exhortar, te va a invitar. Hay veces que Dios te va a corregir. Hay veces que Dios te va a mimar. Hay veces que Dios te va a cantar. Aquí está. Aquí está. Por eso cuando alguien me dice es que me siento solo, pues el mejor amigo, el mejor amor está vivo en esta palabra. ¿Qué quieres recibir? Hay veces que Dios nos va a regañar, ¿eh? Pues aquí en la Biblia Dios te va a regañar. Hay veces que Dios te va a cantar una canción de amor. Aquí viene, aquí está. Entonces la Biblia es Jesucristo vivo, es una persona. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo es el que vino a hablarnos. Ya no necesitó la voz de los profetas. Dios mismo envió a su Hijo a hablarnos para que conozcamos ese plan de amor que tiene. Entonces, esas dos etapas están ahí. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sale? Bueno, espero que esto vaya quedando claro. Si hay alguna duda, les digo, háganmela saber. Háganme algún comentario para saber si tienen dudas. Y pues de esta manera vamos a ir enriqueciendo nuestra plática, ¿sale? Dice por aquí un testimonio de Imelda Espinosa Gutiérrez de allá de Tapachula, de mis hermosos hermanos de Tapachula, a quienes les envío un saludo, a Marilí, la coordinadora, y a todos estos hermanitos. Dice, en la comunidad teníamos problemas con el sacerdote y empezamos a orar porque cambiara su corazón y nos empezó a dar palabra que nos liberaría y así fue que lo cambiaron a otra parroquia. Caray. Bueno, el Señor sabe lo que hace en sus planes, ¿verdad? El Señor sabe qué es lo que Él tiene en sus planes. Y si el Señor, pues, hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe se viva a través del Espíritu Santo, pues evidentemente entonces a través de esto Dios nos está hablando. Y la palabra es el mejor medio para que Dios nos hable. Amén. Bueno, entonces hemos recapitulado esto. Dios nos habla, pero al hablarnos también Dios nos está revelando algo. Dios nos quiere revelar algo, que es a Jesucristo, ¿sí? La revelación de Dios consiste en que conozcamos a Jesucristo como Señor, como Salvador, y que a través de su pasión, muerte y resurrección, Él nos da toda esa gracia de ser salvos, de encontrar vida eterna, ¿ok? Ahora, Dios nos habla de medio de dos maneras, revelación natural y revelación sobrenatural. Y esa revelación sobrenatural tiene dos etapas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sale? Hasta ahí vamos bien, espero que sí. Espero que vayamos caminando. Entonces, en esta revelación del Nuevo Testamento, es Jesucristo mismo el que nos habla, y no nos habla solamente a través de una forma
audible, de forma física, porque entonces sería solamente revelación natural. Jesucristo nos habla a través de una revelación sobrenatural. Cuando Jesucristo en su palabra te está diciendo que te ama, no te lo dice únicamente para darte el avión, como decimos. Si Jesucristo en la Biblia te dice que te ama, es porque realmente te está amando. Si en la Biblia Jesucristo dice que te perdona, es porque realmente te está perdonando. Si Jesucristo en la Biblia te dice que te da otra oportunidad, es realmente porque Él te está dando otra oportunidad. Entonces, en esa gran revelación, Dios nos está hablando de manera tal cual. Dios nos está hablando de manera sobrenatural en base a su amor. Si tú en la Biblia lees que Jesucristo resucitó a Lázaro, realmente hubo una resurrección de Lázaro, porque Jesucristo te está diciendo la verdad. Dios te está revelando el poder de Jesucristo en la resurrección de Lázaro. Saludos a mis hermanos de la diócesis de Tlanepantla, Mario Olivar Valdepeña. Mario, saludos a tu esposa y saludos a todos los hermanos de allá de Tlane. Entonces esa revelación es real, es verdadera, es total. A través de esos milagros, y Jesús te dice en la Biblia que sanó a un leproso, te está diciendo que entonces puedes sanar cualquier enfermedad que tú tengas. ¿Sí? Si Jesucristo en su palabra te está diciendo que Él congregó a los niños y quien se comporte como niños va a ser llevado al reino de los cielos, Dios te está hablando y te está diciendo cómo es que vas a realizar tú esa gran obra, ¿no? De llegar al cielo, no por tus fuerzas, sino por las de Él. Pero ya tus méritos quedan sujetos a los méritos de Jesús. Entonces, esa palabra que tú lees en el Nuevo Testamento, esa palabra que tú lees de Jesús, es real y es verdadera, y Jesús te la está diciendo con un corazón sincero y abierto. Amén. Si tú en la Biblia lees que dice Jesús que te tienes que apartar de ciertos pecados porque te llevan a la condenación, también tienes que hacerle caso. Porque muchos únicamente queremos oír las palabras bonitas de Jesús, pero no queremos oír la parte de la advertencia de Jesús. Eso también es otra parte de la palabra. Porque te decía yo, la palabra te exhorta, te invita, pero también la palabra en ocasiones te reprende, ¿sí? Y esa reprensión también es para mí, porque no se vale nada más querer oír lo bonito y rechazar la reprensión. Si Dios te reprende a través de su palabra es porque quiere que endereces algo en tu caminar, ¿sale? Dice el libro de Apocalipsis, que Dios reprende a los que ama, precisamente en Apocalipsis 3:14, ¿no? Yo reprendo a los que amo. Entonces, eso es bien importante, eso es bien importante. Lo que te diga Dios en su palabra es real, y su amor es real, y su efecto es real también. Si te habla de sanación, la sanación es real. Si te habla de que calmó la tormenta, Dios puede calmar la tormenta. Si te habla que necesitas convertirte y dejar tu vida de pecado, es porque Dios quiere algo para ti. Dice la palabra, en el reino de los cielos, pues todos pueden entrar, a excepción de los que no traigan su traje de fiesta, a excepción de aquellos que no corrijan su actitud de vida, a través de aquellos que no se arrepientan, ellos no podrán entrar. Pero si tú te arrepientes, si tú te pones el traje de fiesta, si tú encuentras a Cristo y cambias de vida, pues evidentemente estás invitado al banquete celestial. Todo eso es real, amén. Entonces, ahí está esa revelación de Dios, ¿sale? Nos la da a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, con la diferencia que en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida de Jesús a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento te habla directamente Jesús en sus evangelios, la parte de vida de Jesús, y después en esas obras hermosas que Dios nos da, que Dios nos pone a través de las cartas de San Pablo y de los demás apóstoles. Amén. Bueno, a ver, entonces, hasta aquí espero que vayamos todos bien. Hasta aquí espero que todos vayamos caminando bien. Ok, bueno, ahora, yo sé que te has preguntado algo. ¿Quién puso esos libros en la Biblia? Yo estoy seguro que tú te lo has preguntado. ¿Por qué están esos libros ahí en la Biblia, perdón? Te decíamos que la Biblia, la palabra Biblia significa libros. Entonces la Biblia es una biblioteca, es decir, es un conjunto de libros, de varios libros.
46 libros del Antiguo Testamento que conforman la revelación del Antiguo Testamento y 27 libros que conforman la revelación del Nuevo Testamento. En total la Biblia tiene 73 libros, 73, 73, que son dos números de Dios. El 7 la plenitud y el 3 la presencia de Dios. Quiere decir esto que en la Biblia tenemos a Jesucristo en persona que nos está hablando. Amén. Ok. Bueno, entonces yo creo que ahí viene tu pregunta. ¿Quién puso esos libros, no? ¿O qué onda con los libros de la Biblia? Bueno, te voy a decir algo. Los 73 libros que están en la Biblia se conocen como libros inspirados. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Sale? La iglesia tuvo que hacer un estudio profundo de todos los libros porque no son los únicos. Hubo otros, ahorita te voy a hablar de otros. Y entonces la iglesia, como ahora, fíjate, es que Dios me dijo, es que encontré este escrito, es que aquí dice, bueno, entonces la Biblia, para evitar tantos rumores, en el año 393, en el año 393, en el concilio de Hipona, se reunieron los obispos de aquel entonces, analizaron todos los libros que traían y determinaron cuáles eran los 73 libros validados por el canon, así se les llama, canonizados, los 73 libros canonizados, es decir, revisados, estudiados, analizados y que el Espíritu Santo realmente inspiró. Y de todos los libros que había solamente dijeron son 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. De ahí en fuera ningún otro libro va a entrar a la Biblia, porque entonces ya estamos alterando la palabra de Dios y se pierde el mensaje del Señor. Por eso la Biblia no va a cambiar, ni ayer, ni ahora, ni mañana. La Biblia va a permanecer con 73 libros porque ahí está toda la revelación que Dios quiere darle a su iglesia, a ti, a mí, para tu vida, para tu salvación. Por eso si llega alguien y te dice, es que el Evangelio de San Judas, es que el Evangelio de María Magdalena, no son evangelios canónicos, no les pongas atención, son basura que no está sirviendo más que para engatusarte y para confundirte. ¿Sale? Entonces, en el año 393, en el concilio de Hipona, los obispos dicen, el canon de la Biblia son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y luego, como tú sabrás, en 1517, la iglesia sufre una ruptura por la reforma protestante de Martín Lutero. 1517, Martín Lutero rompe con la iglesia, empieza a crear iglesias protestantes, iglesias separadas de la iglesia católica, y entonces se tiene que realizar otro concilio, que es el Concilio de Trento, en el año 1546, donde la iglesia vuelve a reafirmar que la Biblia tiene 73 libros, que no va a cambiar. Martín Lutero, cuando se separa de la iglesia católica, le quitó 6 libros a la Biblia, porque en el año 393, en el concilio de Hipona, la iglesia dijo son 73 libros, y la iglesia caminó con 73 libros. Hasta 1517, que Martín Lutero rompe con la iglesia, Martín Lutero quita 6 libros y hace la Biblia de 66, y es la que impulsa en las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes tienen Biblias solo de 66 libros, porque así Martín Lutero les hace saber. Entonces, la iglesia católica, en el concilio de Trento, en 1546, reafirma, la Biblia tiene 73 libros inspirados por el Espíritu Santo, y entonces la Biblia católica no va a aceptar los cambios. Si los protestantes les quitaron 7 libros, es bronca de ellos. Pero la Biblia católica va a seguir siendo de 73 libros. Amén. ¿Ya contaste los libros que trae tu Biblia? ¿Sí son los 73 o te dieron gato por liebre? No, y lo digo con respeto, no lo digo con un afán peyorativo. Porque hay hermanos que piensan que todas las Biblias son iguales. Ya habíamos hablado un poquito de las versiones la semana pasada. No. La Biblia católica 73 libros, las Biblias evangélicas solamente 66. ¿Sale? Entonces, nuestra Biblia católica debe de tener 73 libros. Hay hermanos católicos que tienen Biblias evangélicas. De eso me ha tocado mucho
en lugares donde he ido a predicar, donde he ido a dar enseñanza, me han mostrado Biblias evangélicas. Entonces, si tienes una Biblia evangélica, yo lo que te sugiero es que busques mejor adquirir, conseguir una Biblia católica de 73 libros. Y bueno, ya las versiones las revisamos la vez pasada, ¿no? Ok, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Aquí viene lo interesante. No te desconectes, no te despegues, porque viene la parte interesante. La parte interesante de esto, la parte donde tú vas a precisamente a comprender algunas cuestiones de la Biblia, porque hay gente que no comprende la Biblia, ¿no? Bueno, la idea es que vayamos comprendiendo esta parte. Bueno, entonces la Biblia decíamos que tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 47 del Antiguo Testamento y 26 del Nuevo Testamento. Ok, estos libros al principio hay que aclarar algo. Estos libros no fueron escritos todos en el mismo tiempo, en el mismo momento y por la misma persona. Todos estos libros el autor es Dios, que inspiró a los hombres por medio del Espíritu Santo para que ellos escribieran, ¿sí? Para que ellos escribieran. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que, por ejemplo, Génesis no fue el primer libro que se escribió, aunque sea el primero de la Biblia. La Biblia no viene acomodada en términos cronológicos, es decir, el Génesis no fue el primer libro que se escribió. Se habla de que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, por ejemplo, ¿no? Y que Génesis se escribió posteriormente, ¿ok? En el Nuevo Testamento, en el, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el primer libro que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses, antes que los 4 evangelios, ¿sí? O sea, esas son las diferencias. La Biblia no toda está escrita en el mismo momento por los mismos autores. Entonces, para poder entender esto, la Iglesia ha dividido a los libros en 2 clases, en dos partes, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte de libros les ha llamado libros protocanónicos. Libros protocanónicos. Perdón, aquí me dice Erika Olosagaste. ¿Podría decir cuáles fueron los libros que le quitaron a la Biblia católica? No, a ver, a la Biblia católica no le quitaron ningún libro, ¿no? A la Biblia católica no le quitaron ningún libro. A las Biblias protestantes les quitaron 7 libros, ¿sí? Nada más aclaro. La Biblia católica sigue teniendo 73 libros, 73. Las Biblias evangélicas tienen 66. Entonces, a quien le quitaron 7 libros fue a la Biblia evangélica. ¿Sale? Bueno, ahorita los voy a decir, ahorita se los digo. Ahorita se los digo. Entonces les decíamos que de estos 73 libros, de estos 73 libros, algunos libros se llaman protocanónicos. ¿Qué quiere decir? Que fueron los primeros libros que aceptó la Iglesia como realmente inspirados. Libros protocanónicos. La palabra protocanónico quiere decir los primeros del canon, es decir, los primeros libros que la Iglesia aceptó. Estos primeros libros protocanónicos fueron los que usaron los judíos en el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos, para los judíos era la ley. Estoy hablando entonces de esos primeros libros que usaron los judíos. Se les llama libros protocanónicos, pero también son libros protocanónicos los primeros libros que reconocieron los apóstoles. Entonces, hay libros protocanónicos del Antiguo Testamento y hay libros protocanónicos del Nuevo Testamento, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los libros protocanónicos del Antiguo Testamento? Son 39 libros que están escritos en hebreo y en arameo y que fueron los que usaron los judíos que vivían en Jerusalén. ¿Sale? Libros protocanónicos. Que después, cuando estos judíos que vivían en Jerusalén fueron desterrados a Babilonia y a todo el mundo de aquel entonces, se llevaron sus 39 libros de Jerusalén a Babilonia, a Egipto y a los lugares donde fueron desterrados. ¿Ok? Entonces, estos primeros 39 libros se les llama protocanónicos del Antiguo Testamento.
Y en el Nuevo Testamento se les llama protocanónicos a los 4 evangelios y a las cartas de San Pablo. Estas son protocanónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer momento los apóstoles reconocieron solamente 20 libros, los 4 evangelios y las cartas de San Pablo. ¿Ok? Más o menos entonces así estaba estructurada la Biblia. Libros protocanónicos. No quiere decir que después hayan tenido que hacer otra modificación, no, sino quiere decir que fueron los primeros que se empezaron a leer, porque ya estaban escritos, porque ya tenían un arraigo, porque los judíos ya los traían desde su historia, y que después estos libros se fueron dando a conocer a los evangelizados por los apóstoles. ¿Ok? Libros protocanónicos que pertenecen al primer canon. ¿Sale? Bien. Luego, el segundo tipo de libros de la Biblia se les llama libros deuterocanónicos. Deutero significa del segundo canon. Quiere decir que estos libros fueron escritos posteriormente o después fueron reconocidos por la iglesia. ¿Sale? Después fueron reconocidos por la iglesia. Me preguntan por aquí, Carlos Manuel Reyes Rojas dice, ¿se pueden leer los libros no canónicos? Ahorita lo comento. Entonces tenemos este segundo tipo de libros que se llaman libros deuterocanónicos, que son aceptados en una segunda revisión, por llamarlo de alguna manera. ¿Sale? Estos libros deuterocanónicos son aceptados por la iglesia en su segundo momento. ¿Por qué causa? Porque tienen la misma validez que los libros protocanónicos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que en su primera revisión o no los consideraron o no los estudiaron a fondo, y entonces el Espíritu Santo les vuelve a revelar que hay otros libros que no deben de quedar fuera de la Biblia, y estos libros son los deuterocanónicos. Estos libros deuterocanónicos son 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces, estos libros deuterocanónicos se suman a los libros protocanónicos y dan ese resultado de 46 libros del Antiguo Testamento y de 73 del Nuevo Testamento, ¿sí? Recuerda, protocanónicos del Antiguo Testamento eran 39, más 7 deuterocanónicos dan, ¿cuántos? 46. Ahora, del Nuevo Testamento eran 20 protocanónicos y luego 7 deuterocanónicos dan 27. 46 más 27 dan 73 libros. Y entonces, ya en la Biblia, esos libros forman una sola Biblia de 73 libros. Ya no hay una diferencia entre libros protocanónicos y libros deuterocanónicos. Aunque la palabra deuterocanónico se ocupa para diferenciar los libros que no aparecen en las Biblias evangélicas. ¿Sale? Esto es lo importante. Estos libros deuterocanónicos son 7 del Antiguo Testamento que no están en la Biblia evangélica, porque la Biblia evangélica solamente tomó los 39 libros de la Biblia masorética, es decir, de la Biblia que usaban los judíos de Jerusalén, más 27 libros del Nuevo Testamento que dan un total de 66. Pero la Iglesia Católica validó desde el principio, desde 393 después de Cristo, desde el Concilio de Hipona, 73 libros. Estos 7 libros son los que ahora se llaman deuterocanónicos y hacen la diferencia con la Biblia evangélica, ¿sí? Eso es lo que me preguntaban hace un ratito. ¿Cómo se llaman estos libros deuterocanónicos que no están en las Biblias evangélicas? Son 7 libros del Antiguo Testamento. Es el libro de Tobías, el libro de Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, libro de Baruch, libro de Sabiduría y libro de Siráside. 7 libros que no tienen las Biblias evangélicas. Estos 7 libros deuterocanónicos fueron escritos en griego. En griego,
¿Sale? Y los libros de la iglesia protestante, que son los mismos de la iglesia católica, los 39, están escritos en hebreo. ¿Sale? Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, 39 escritos en hebreo de la Biblia masorética y 7 escritos en griego de la Biblia Septuaginta. Esto ya lo explicamos en la formación pasada. Entonces, tenemos que el Antiguo Testamento son 46 libros, ¿sale? Con 7 que hacen la diferencia, perdón, 7. 7 libros que hacen la diferencia, ¿ok? Espero que con esto haya quedado aclarada la duda bueno, la pregunta que me decían. Repito, ¿cuáles son los 7 libros deuterocanónicos? Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría y Siráside, también conocido como Eclesiástico o Coelet, ¿sale? 7 libros deuterocanónicos. Y esos libros, en este caso deuterocanónicos, que les digo que son la diferencia con los libros de las Biblias evangélicas, pues evidentemente para nosotros católicos no son libros de segunda mano, no son libros con menor valor, no. Tanto para nosotros son inspirados los protocanónicos como los libros deuterocanónicos, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia, sea el libro más grande como el de los Salmos o sea el libro más pequeño como la carta de San Pablo a Filemón, valen igual porque son inspirados por el Espíritu Santo, amén. Bueno, entonces tenemos dos tipos de libros, protocanónicos y deuterocanónicos. Y respondiendo a la pregunta que me hacía Carlos, ¿es válido leer libros no canónicos? Tú puedes leer libros no canónicos, es decir, que no están en la Biblia, pero que tienen relación con algunos pasajes de la vida de Jesús. Yo te puedo decir que hay que hacerlo, los puedes leer, sí, pero no les vas a dar la validez que trae la Biblia. Es decir, esos libros no canónicos son libros de literatura natural nada más, ¿sale? O libros históricos, o libros de poesía, o libros jurídicos, o libros de novela, pero nunca palabra de Dios. La palabra de Dios solamente son los libros que están aquí en la Biblia. ¿Sí? A esos libros no canónicos, ojo, a esos libros no canónicos se les llama libros apócrifos. Un libro apócrifo es aquel libro que no está en la Biblia, pero que lo relacionan de alguna manera con la vida de alguno de los profetas o la vida de Jesucristo o la vida de alguno de los apóstoles. ¿Sale? Esos libros apócrifos se les llama apócrifo. Apócrifo quiere decir que no está en el canon, que no es parte del canon. Muchos dirán que son libros falsos. No, no son libros falsos. Son libros apócrifos que son libros que no sirven que no están inspirados, mejor dicho. ¿Pueden servir? Sí, los puedes leer, claro que los puedes leer, pero nunca los vas a interpretar como palabra de Dios. Nunca los vas a aceptar como la voz de Dios de manera sobrenatural. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me explico en ese sentido? Ahora, esos libros no canónicos, aunque tengan el nombre de Evangelio, de Apocalipsis, de Salmos, si son no canónicos, quiere decir que son apócrifos. Apócrifo quiere decir no reconocido, ¿sí? La palabra apócrifo es no reconocido, ¿ok? Entonces, estos libros apócrifos nunca van a formar parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque no cumplen con el canon, porque no reúnen las condiciones del canon. ¿Qué característica tenían estos libros apócrifos? Pues que eran usados solamente por una secta, que eran usados solamente por un grupo secreto que se reunía ahí en lo oscurito, un grupo que solamente interpretaba a su forma lo que Dios le decía, pero que no lo compartía con los demás, un grupo que manipulaba las escrituras. Por eso se les llama apócrifos, porque no tienen el reconocimiento de la iglesia. Es como, por ejemplo, ahorita, yo voy a escribir un libro, yo ahorita me pongo a escribir un libro y digo, es que este libro fue una revelación que me dio Jesucristo en un momento de oración. Bueno, ese libro sería apócrifo, es decir, no reconocido, porque los reconocidos solamente están aquí. Mi libro es apócrifo porque no está reconocido en el canon de la Biblia. O sea, yo lo puedo escribir, tú lo puedes leer, sí,
pero lo tienes que leer como una literatura que no está revelada en la Biblia y que Dios puede guiarte a través de ese libro apócrifo. Claro que sí. Dice aquí Luque Duque, se puede decir que carecen de validez. Así es, un libro apócrifo carece de validez. ¿Sale? Sí, sí lo puedes leer, sí. Dios te puede revelar algo, sí, pero no va a ser palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos incluir esa parte como un libro de la Biblia, ese libro apócrifo. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ¿y por qué hay que mencionar esto? Porque en los medios de comunicación han surgido muchos libros apócrifos o han promocionado libros apócrifos. Estos libros fueron escritos, pero no se sabe con certeza quién los escribió, no se sabe cuál fue la finalidad, no se conocieron en aquel momento en la cultura judía o en la iglesia primitiva, y entonces por eso se les llama apócrifos, porque no son reconocidos, no tienen validez, no están dentro del canon, ¿sale? Por poner algunos ejemplos, son unos ejemplos nada más. En el Antiguo Testamento hay libros apócrifos, algunos, porque no son todos, hay más, algunos que por ahí aparecen son, por ejemplo, el libro de los Jubileos, la tercera carta de Macabeos, la vida de Adán y Eva, el primer libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, la asunción de Moisés. Son libros apócrifos del Antiguo Testamento. Quiere decir que los escribieron alguien, se los adjudicaron a un personaje del Antiguo Testamento y ahí cuentan historias que pueden ser historias reales quizás, pero no inspiradas, que es bien diferente. Es decir, que no transmiten la revelación de la que te hablaba al principio. Que te cuentan anécdotas, que te cuentan cómo era la vida de ese pueblo en aquel tiempo, que te cuentan una aventura, pero que no tienen relación con el proceso de salvación del género humano, o no tienen relación con las profecías de Jesucristo como Salvador. Libros apócrifos del Antiguo Testamento. Ahora, libros apócrifos del Nuevo Testamento es el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de los Hebreos, la carta de los apóstoles, los hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro. ¿Sí? Si te das cuenta, hacen una mezcla de libros de la Biblia con apóstoles, pero aunque hagan esta mezcla, son libros no reconocidos, son libros apócrifos porque no fueron aceptados por la iglesia, porque no tienen una enseñanza verdadera, porque no tienen una finalidad inspirada por el Espíritu Santo y porque no te muestran el plan de salvación de Jesús. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí unos evangelios apócrifos, ¿sí? Este libro son los evangelios apócrifos. ¿Por quienes no son reconocidos por la iglesia? O sea, no los reconoce la iglesia, no los reconoce el magisterio de la iglesia, no los reconocieron los apóstoles. Es decir, aunque diga ahí que hay un Apocalipsis de Pedro, los apóstoles no reconocieron ese texto como válido. Los primeros padres de la iglesia no lo reconocieron como válido. Las primeras comunidades no las reconocieron como válidas. Entonces, como no las reconocen como válidas, por esa razón entonces la iglesia los llama apócrifos. Este libro que tengo aquí, que son evangelios apócrifos, yo lo tengo como un libro de consulta. Por ejemplo, ¿cuáles son los evangelios apócrifos que aquí vienen? Son evangelios apócrifos, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, el libro de la Natividad de María, el evangelio de Tomás, el evangelio árabe de la infancia, la historia de José el carpintero, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo, Hechos de Pilato, las actas de Pilato, el evangelio de Bartolomé, el libro de San Juan Evangelista, el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, la narración de José de Arimatea. Son evangelios apócrifos que no están reconocidos en la Biblia, que tienen relación con alguna persona de la Biblia, como Pedro, como la Virgen María, como Bartolomé, sí. Pueden ser libros que te dan una historia verdadera, pero no una historia inspirada como plan de salvación. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos aparecen los nombres de la mamá y el papá de la Virgen María, de Santa Ana y San Joaquín.
aparecen en los evangelios apócrifos, pero no en la Biblia. Quiere decir eso que el evangelio apócrifo es un libro histórico, pero no un libro inspirado como palabra de Dios. Sí me explico en esa parte. O por ejemplo, aquí en los evangelios apócrifos vienen los nombres de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, Dimas y Gestas. Los nombres de esos hombres no aparecen en la Biblia, aparecen aquí en los evangelios apócrifos. Entonces, ese es un libro histórico, pero no un libro de la Biblia porque no aporta nada a la salvación de la iglesia. Aporta a la historia de la humanidad, pero no a la salvación. Por eso sería apócrifo. Por eso la pregunta que me hacías, Carlos, ¿se pueden leer? Sí, se pueden leer, claro que sí. Vas a obtener datos interesantes como cuáles eran las costumbres, cómo se organizaban, qué acciones le pertenecían al hombre, qué acciones le pertenecían a la mujer, cómo se realizaban sus fiestas. Eso viene aquí, ¿sí? Pero son libros no inspirados como palabra de Dios, sino libros de consulta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y el libro apócrifo? Que la Biblia es palabra de Dios, que es la persona de Jesucristo quien te habla, que contiene la verdad de la salvación del hombre, y el Evangelio apócrifo es solamente un libro de literatura, que puede ser histórico, puede ser novela, puede ser de poemas, pero que no están inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, los Evangelios apócrifos no, son inspiración humana. ¿Sale? Entonces, esa sería la diferencia. Qué bueno que hiciste la pregunta, Carlos, para así diferenciarlo. Amén. Espero que todo esto vaya quedando bien, clarito, que no haya dudas. Y si hay alguna duda, házmela saber. Mándame tu comentario, así como me los han mandado algunos hermanos, con sus dudas y las respondemos, ¿va? Ok. Bueno, ahora vamos a entrar a esta parte final. A esta parte final de esta formación, porque hablar de la Biblia, pues evidentemente en una sola formación no nos da tiempo. Pero espero que ahorita sí ya te estés dando cuenta de cómo usar tu Biblia, ¿sí? Cómo usar tu Biblia. Y te tengo otra pregunta. ¿Tú sabes por qué la Biblia se dividió en capítulos y estos a su vez se dividieron en versículos? ¿Sí? Es decir, ¿cómo se componen los libros de la Biblia? Es una buena pregunta. Yo me la hice muchas veces. ¿Por qué la Biblia viene en libros, en capítulos y en versículos? ¿Por qué? ¿Quién se los puso? ¿Cómo se los pusieron? ¿Para qué se los pusieron? Bueno, vamos a hacer entonces esta comparación. La Biblia, cuando fue escrita, como te lo dije, cuando la Biblia fue escrita, no todos los libros se escribieron en este orden que viene aquí. No se escribió primero el Génesis y luego el Éxodo, no. O sea, no. Los libros fueron escritos en diversos lugares por diversos hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Unos libros fueron encontrados en una cueva, la famosa cueva de Qumran. Otros fueron encontrados en algún tipo de copia, porque muy pocos libros de la Biblia se conservan en original. La mayor parte de libros de la Biblia, ya sea del hebreo o del griego, son copias fieles de los libros originales. Si te remontas a las épocas antes de Jesucristo, estamos hablando de la edad de los metales, incluso un poquito más atrás de la edad de piedra. Estamos hablando de muchos años antes de nuestra era. Entonces, en ese tiempo, ¿cuál era la tecnología? Escribir algunos textos en piedra o escribir algunos textos en pieles de animales. Y entonces, para que esto se extendiera, hacían una copia de ese libro original y los copistas hacían una copia fiel para poder llevarla consigo. Entonces, muchos de esos libros se encontraron en copias, muy pocos fragmentos en original. Ahora, otros fueron escritos en papel papiro, así se llamaba el papel que usaban en Egipto, en papiro. Evidentemente este papiro, pues también con los años se ha llegado a degradar y encontraron fragmentos. ¿Y qué fue lo que hicieron pues empezaron a armar los libros uno con uno y así fue como fueron formando la Biblia. Aquí la tenemos, la Biblia en forma cronológica, sí,
pero no se escribieron así, en ese orden. Se escribió primero uno y luego se regresó a otro y luego a otro. Por ejemplo, te decía, se dice que el libro de Job fue el primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento, ¿sí? Antes que el Génesis, por ejemplo. Entonces, el libro de Job, para muchos es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, no el Génesis. Entonces, ¿cuál fue la intención de todo esto? Conocer, o cuál es la intención de la Biblia, conocer la palabra de Dios, pero sí tener en cuenta que son autores diferentes. Por ejemplo, el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, se llama de Isaías, pero en realidad el libro de Isaías lo escribieron 3 personas en 3 tiempos diferentes, y no fue de corrido. El primer Isaías, el original, fue el que empezó a escribir el libro, pero después hubo un segundo Isaías que continuó con el libro, y se puede decir que este segundo Isaías fue discípulo del Isaías original, porque trae la misma escuela, el mismo estilo, trae el mismo complemento profético. Pero después del del capítulo 59 en adelante, interviene un tercer Isaías, que es otro discípulo de Isaías original. Y entonces el libro de Isaías tiene 3 autores, aunque se llame de Isaías, fueron 3 personas diferentes quienes lo escribieron. ¿Y cómo se sabe? Por el estilo, por la forma de la redacción y por la continuidad de las profecías que ahí vienen marcadas. Entonces, ese es un ejemplo. Dentro del Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo, en sus cartas, muchas no fueron escritas por él, fueron escritas por alguno de sus ayudantes. Quiere decir que San Pablo les dictaba y los otros escribían. No significa que San Pablo escribió todas. O por ejemplo, el Evangelio en este caso, las cartas de San Pedro, no las escribió San Pedro directamente de su puño y letra. Se las dictó a Marcos, y Marcos escribió las cartas de Pedro, y después Marcos, con esa información, escribió el Evangelio de San Marcos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esto es para darle una realidad a la Biblia, ¿sale? Son diversos autores, diversas épocas, autores humanos que se les llama agiógrafos, inspirados por el Espíritu Santo, en diversos lugares, en diversas fechas, pero que al conjuntarse por la Iglesia, las conjunta, las estudia, las reflexiona, y el Espíritu Santo les revela los 73 libros inspirados. Amén. Todos estos libros ya están por escrito en la Biblia, fueron organizados desde el año 383. Esto es bien importante, fíjate, lo voy a repetir. Primero fue la Iglesia y después fue la Biblia como tal. Es decir, en el año en el año 33, en el Pentecostés nace la Iglesia. Y el primer libro se escribe hasta el año 56 de Tesalonicenses del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, no fue la historia cronológica. Y ya después que se escribió un libro, se escribieron los evangelios y luego las otras cartas, con el fin de que se llevara la palabra de Dios a las comunidades alejadas de Jerusalén. Y se les llevaba la palabra de Dios tomando en cuenta los libros del Antiguo Testamento, más las cartas que escribió a San Pablo. Y entonces, en el año 383, la iglesia se reúne y da la validez de los 73 libros. ¿Sale? Durante del año 393 hasta el 1517, la iglesia tuvo 73 libros. Cuando Martín Lutero rompe con la iglesia, solamente toma 66, lo que ya habíamos hablado. Pero entonces Martín Lutero fue educado con una Biblia católica, ¿sí? Entonces, la Biblia que traen los hermanos evangélicos es una Biblia avalada por la Iglesia Católica en sus 66 libros, ¿sí? Ningún hermano evangélico protestante avaló los 66 libros de su Biblia, no. Esos 66 libros fueron avalados junto con los otros 7 por la Iglesia Católica hasta que Martín Lutero los quita, ¿sale? Bueno, entonces, de aquí viene lo importante. Te decía yo, ¿cómo se produce esto? En capítulos, en versículos. Bueno, entonces te decía yo que la iglesia avala los 73 libros en el año 393. Pero
Antes, en el año 382, previo al Concilio de Trento, el Papa Damaso I le pide a San Jerónimo que traduzca los libros del hebreo y del griego al latín, para que ya no anden regados, para que ya no se interpreten de muchas maneras, para que ya nadie quiera aprovecharse y meta libros o saque libros, ¿no? Entonces el Papa Damaso le dice a San Jerónimo que traduzca los libros del Antiguo Testamento que están en hebreo al latín, y los libros del Nuevo Testamento que están en griego al latín, para formar ahora sí una sola Biblia. A esa Biblia se le conoce como Biblia Vulgata, que es la traducción del hebreo y del griego al latín. ¿Por qué al latín? Porque era el idioma oficial del Imperio Romano en aquel tiempo. En aquel tiempo el Imperio Romano, su idioma oficial era el latín, y el Papa Damaso dijo, ya, tradúzcanlo al latín para que podamos enseñarlo de mejor forma. Y entonces San Jerónimo, que era un monje muy sabio, hace la traducción, y en el año 382 está la Biblia Vulgata. Y en el año 393, es decir, 11 años después, el Concilio de Hipona valida lo que San Jerónimo había traducido. Y así es como nace la Biblia tal cual la conocemos, en ese orden, con sus 73 libros, dividido en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ordenado desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el año 382 que San Jerónimo la traduce, y hasta el año 393 la valida, ¿sale? Hasta ahí ya nace la Biblia. Entonces primero hubo iglesia, después hubo Biblia. Ahora, esa Biblia que escribió San Jerónimo estaba de corrido, no traía la división de libros, de capítulos ni de versículos, era todo corrido, ¿sale? Me preguntan por aquí, Sergio Estrada dice, ¿con qué propósito no fueron reconocidos por Lutero esos libros? Por el propósito fue que como eran libros que no estaban escritos en hebreo, entonces de alguna manera Lutero lo que quiso fue justificar que solamente los libros del hebreo eran los válidos, porque esos 7 libros deuterocanónicos estaban escritos en griego para los judíos que vivían fuera de Jerusalén y que ya no hablaban hebreo, sino que hablaban, en este caso, griego, ¿sale? Esto también lo explicamos un poquito en la sesión pasada. Entonces, esos 7 libros deuterocanónicos, Martín Lutero los quita porque estaban escritos en griego y no en hebreo. Y obviamente la finalidad pues era separarlos y darle validez a sus teorías del protestantismo. Bueno, entonces ya tenemos y decimos que San Jerónimo tradujo todos los libros, todo en un solo volumen. Juntó los 73 libros y los unió en un solo volumen, ¿sale? Hasta ahí no había todavía una división. Para esto, los judíos en el Antiguo Testamento, ellos sí habían separado algunos libros en versículos. Es decir, algunos de ellos habían separado sus libros ya en versículos, pero no todos, solamente algunos. Entonces, hasta el año del 1226, fíjate, la Biblia se avala en el año 393 en Hipona. Tuvieron que pasar casi 900 años para que entonces alguien, que fue Esteban Langton, un sacerdote católico, sacerdote católico, arzobispo de Canterbury, de la Iglesia de Inglaterra, por encargo, empezó a separar esa Biblia Vulgata en libros, ¿sí? Y estos los separó en capítulos. Entonces le debemos a Esteban Langton, o arzobispo de Canterbury, en el año 1226, que él separó la Biblia Vulgata en libros y los libros los dividió en capítulos. ¿Cómo lo hizo? Evidentemente a través de la oración, a través de la inspiración del Espíritu, a través de leer la Biblia Vulgata, y el Espíritu le fue inspirando en dónde tendría que ir dividiendo los capítulos. Y entonces en el año 1226 Esteban Langton divide la Biblia, más bien la clasifica la Biblia en libros y estos a su vez en capítulos, nada más en capítulos.
¿ok? Luego, en el año 1541, ya que se había dado la Reforma Protestante, ya que se había separado la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, 1541, previo al Concilio de Trento, que validó por segunda vez la Biblia, hubo un judío llamado Santos Pagnino que se convirtió al catolicismo. Este judío de tradición rabínica se convierte al catolicismo y lee la Biblia católica y se da cuenta de que le hacen falta los versículos que tenían algunos libros de la Biblia hebrea, de la ley del Antiguo Testamento. Este hombre judío convertido al catolicismo entonces se da cuenta de que la Biblia, para que sea más comprensible, la puede dividir en versículos como algunos libros del Antiguo Testamento. Y entonces Santos Pagnino divide en versículos todos los libros del Antiguo Testamento. Los va dividiendo en versículos. Ya Esteban Langton los había dividido en capítulos. Santos Pagnino, judío converso, los divide entonces a su vez en versículos, solo los del Antiguo Testamento. Y después, Roberto Estienne, así espero que así se pronuncie, Roberto Estienne, él era protestante, y entonces toma la idea de Santos Pagnino y divide los libros del Nuevo Testamento en versículos. Y los divide no en una Biblia evangélica, porque ya existía la versión de Lutero, los divide en la Biblia Vulgata. Y entonces, fíjate aquí, queda complementada la Biblia dividida ya en capítulos y en versículos. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Primeramente Esteban Langton los dividió en libros y en capítulos. Santos Pagnino dividió el Antiguo Testamento en los versículos. Y Roberto Estienne divide el Nuevo Testamento en versículos. O no lo divide, lo clasifica, mejor dicho. Y entonces así es como queda ya la Biblia, libros, capítulos y versículos. ¿Sale? Porque en su origen no venía ninguna de estas clasificaciones. Entonces ya te das cuenta cómo estuvo esta evolución de la Biblia. No ha cambiado la Biblia en su contenido. Cambió solamente asignándoles capítulos y versículos para la mejor comprensión de eso. Así como el sticker que manda J. Barrera García. Así es, para comprender mejor la lectura, para hacer un mejor estudio. Por eso la Biblia se divide de esa manera. Amén. Y entonces, ¿quién hizo todo esto? La Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a cerrar ya esta parte de formación. ¿Cómo escribir correctamente los versículos o las citas bíblicas? ¿Cómo redactar un texto que me indique cuáles son las referencias bíblicas, ¿no? Nosotros actualmente ya sabemos cómo se estructura, por ejemplo, un texto bíblico, ¿no? Es a través de un libro. El libro se divide en capítulos y los capítulos se dividen en versículos. Y ese texto bíblico lo escribimos ahí, de alguna manera lo escribimos en una clave, ¿no? A esa clave se le llama manejo de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, mira, te voy a mandar voy a ver si puedo poner aquí un comentario, ¿sí? Por ejemplo, puse ahorita ahí en el comentario GN 1,3. Alguien que me diga de qué estoy hablando ahí, qué cita bíblica es. GN 1,3. A ver, alguien que me responda. Ahí está contenido un libro, está contenido un capítulo y está contenido un versículo. ¿De qué libro estoy hablando? ¿De qué cita bíblica estoy hablando? Alguien mándeme ahí a través del chat de qué libro estoy hablando, de qué texto bíblico. Ahorita ya lo explicamos. Se dividió en libros, luego los libros en capítulos y luego los capítulos en versículos. Dice Alelira, Génesis capítulo 1, versículo 3, correcto, Alelira. Entonces, esa es la cita bíblica, esa es la referencia. Quiere decir esto que entonces en mi Biblia
Voy a buscar el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, que dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Génesis 1, 3. Ok, también allá me lo hacen saber Marta Andrea Meléndez, gracias. Entonces es Génesis, J. Barrera también, gracias. Entonces es Génesis, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, que dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces, si se dan cuenta, esta forma en la que estructuraron la Biblia nos va a servir para estudiarla mejor, para recordarla, para hacer una buena preparación en la predicación, para hacer una muy buena preparación en el estudio bíblico. Entonces, ahora vamos a pasar precisamente a eso, cómo se utilizan ciertos puntos, ciertos signos de puntuación para escribir textos bíblicos. ¿Cómo puedo yo escribir textos de la Biblia en esta forma sintética? ¿Cómo puedo yo referenciar un texto bíblico a través de signos de puntuación? ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Ya pusimos el primer ejemplo. La cita bíblica siempre va a constar del nombre del libro. Jesús Barrera de la diócesis de Tlane. Saludos Jesús Barrera García. Saludos a esa hermosa diócesis de Tlane. Por ahí andaba mi hermano Mario. Saludos a todos ustedes. Entonces, la cita bíblica va a constar del nombre del libro, puede ser del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, del número del capítulo y del número del versículo o los versículos que componen la cita, ¿sale? Para esto vamos a estudiar qué signos de puntuación se ocupan. Primeramente, la coma, ¿sí? La coma sirve para dividir el libro y su capítulo y el versículo, de la forma en la que hicimos. Entonces, la coma la voy a poner para separar el capítulo del versículo. Por ejemplo, usamos Génesis 1,3, quiere decir libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, para referenciarme. Les voy a poner aquí otro, por ejemplo. Les pongo otro. Col 3,7. ¿Qué significa eso? Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 7. ¿Sale? Entonces, Col 3,7 es libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 7. Para eso se usa la coma, para separar el capítulo de los versículos. ¿Sale? Eso creo que es lo básico. Eso es lo básico. Luego, otro signo que se ocupa es el signo del guión. El guión. ¿Para qué se ocupa el guión? Se ocupa para indicar en qué versículo comienza y en qué versículo termina una cita bíblica. Se ocupa el guión. Por ejemplo, voy a usar esta cita bíblica. A ver, esta cita bíblica, perdón, ahí dice, salió muy, no es muy, es MT, perdón, es MT 28, 18-20. Quiere decir, Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20. Quiere decir, comienza en el versículo 18 y termina en el versículo 20. Entonces me voy a mi Biblia, busco MT, es el Evangelio de San Mateo. MT significa Mateo, es la abreviación. MT Mateo, versículo 28, capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Entonces, San Mateo 28, del 18 al 20, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así,
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. ¿Ok? Gracias por la corrección ya de Mateo 28, 18, 20. Entonces, el guión me sirve para señalar en qué versículo comienza y en qué versículo termina mi cita bíblica, ¿sale? Ok. Luego, en algunas citas bíblicas, en algunas se ocupa un punto, un punto. El punto significa y, es decir, unir un texto con otro texto. Por ejemplo, a ver, voy a poner otro texto aquí. A ver, ese texto es MT. Perdón, está mal, está mal. Lo voy a corregir otra vez, se me escapó. Ahora sí está bien, ahí miren. Es MT 1,5.8. Aquí entonces dijimos que el punto significa y. Quiere decir, se lee así. San Mateo, capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. Es decir, que solamente voy a leer de San Mateo 1 el versículo 5 y el versículo 8. Entonces me voy al Evangelio de San Mateo, busco el capítulo 1, ahí está, y solamente voy a leer versículo 5 y punto, significa eso, versículo 8. Quiere decir que voy a leer: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé. Y ahora el 8, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías. Entonces, si hacemos una comparación, el guión me dice versículo en el que inicia y versículo en el que termina la cita bíblica. Y el punto me indica y versículo 5.8, versículo 5 y 8. ¿Sale? Dice por aquí una pregunta de mi hermana Anita. Una pregunta: ¿es cierto que cuando se encuentran citas bíblicas de esta forma, rápido se distingue que son de hermanos separados? A ver, la cita bíblica para distinguir de hermanos separados es cuando se usa dos puntos en vez de punto y coma. Ahorita lo explico. Bueno, entonces vamos bien hasta aquí. Uso de la coma y uso del guión y uso del punto, ¿sale? Luego otro signo ortográfico, otro signo de puntuación que se ocupa es precisamente el punto y coma. Punto y coma sirve para separar un texto bíblico de otro, ¿sí? Un texto bíblico de otro. Nosotros usamos punto y coma, no usamos dos puntos. Los hermanos separados usan dos puntos para distinguir su cita bíblica. Nosotros es punto y coma. ¿Cuándo me sirve a mí el punto y coma? Cuando estoy hablando de dos citas bíblicas distintas en un mismo párrafo. Por ejemplo, a ver, les voy a escribir esta. Marcos 1,8, punto y coma, Lucas 3,7. Ok. A ver, tenemos esta que dice MC 1,8, punto y coma LC 3,7. Es una sola cita bíblica que contiene dos partes.
Marcos del 1 al 8 y Lucas de 3 y 7. Es decir, Evangelio de San Marcos capítulo 1 verso 8 se une a Lucas capítulo 3 versículo 7. Se dan cuenta, punto y coma me sirve para separar dos citas bíblicas que voy a utilizar en un estudio bíblico. Esto ya casi no lo casi no lo usamos de manera general. Solamente cuando hacemos estudios bíblicos y veamos esa cita, quiere decir que esas dos citas pertenecen al mismo texto. Marcos 1,8, punto y coma, Lucas 3,7. ¿Qué está pasando? Estoy usando el punto y coma para separar dos citas bíblicas, en este caso que hablan sobre un mismo tema o que estoy usando para hablar de un mismo tema. ¿Sale? Voy a poner otro ejemplo, este está un poquito más complicado, espero sirva. A ver, tengo este. Está más complicado, ¿eh? Nada más es para hacerlo sufrir un poquito. Dice Marcos 3, 4-7, punto y coma, 7,8-9. Bueno, ¿cómo lo vamos a interpretar o cómo se lee? Se lee así, es Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del verso 4 hasta el verso 7, es la primera cita, y luego otra cita, nada más está 7,8-9. Como no trae el libro, se entiende que es el mismo Evangelio de Marcos, pero ahora capítulo 7, del versículo 8 hasta el versículo 9. Esa es la forma correcta de leer esta cita bíblica. Marcos, capítulo 3, versículo del 4 al 7, y Marcos 7, del versículo 8 al versículo 9. ¿Sale? Para eso se usa la punto y coma, para mencionar que son dos citas distintas, dos citas bíblicas diferentes que estamos usando para hablar de un mismo tema. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿vamos bien? Primero es la coma para separar el capítulo del versículo. Luego, el guión para indicar de qué versículo empieza hasta qué versículo termina. Luego el punto para indicar un versículo y otro versículo. Y luego punto y coma para separar dos citas bíblicas. Bueno, luego tenemos en algunas Biblias o en algunos estudios, no en Biblias, perdón, en algunos estudios o libros bíblicos vemos que aparecen citas como esta, por ejemplo. Por ejemplo, aparecen citas de esta manera. Aparece ahí, otra vez me falló ahí, me lo cambió, es JN. Voy a usar un ejemplo, no, nada más estoy usando ejemplos. Estoy usando solamente ejemplos, ¿sale? Ok, ahora sí. Está esta cita bíblica, es Juan 4:17s. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la letra S ahí? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 17 y siguiente. Es una sola S. Y siguiente, es decir, el siguiente, el 18. ¿Sale? Es otra forma de expresar una cita bíblica. La nomenclatura me indica, es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 17 y siguiente. ¿Sale? Entonces, versículo 17 y el que sigue, que sería el 18. ¿Ok? Si en este caso fuera doble S, SS, quiere decir Juan 4, Juan capítulo 4, versículo 17 y siguientes, es decir, del 17 hasta el final del capítulo. ¿Sale? La letra S significa siguiente versículo, la letra SS o doble S significa versículos siguientes en plural, versículos siguientes. ¿Sale? En algunos textos así ustedes lo van a leer. Repito, este sería San Juan capítulo 4, versículo 17S,
17 y siguiente. Sería versículo 17 y siguientes, ¿sale? Hasta los que continúan, ¿ok? Y por último, hay textos bíblicos que van a encontrar de esta manera. Por ejemplo, por ejemplo, esta cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 6a. ¿Qué quiere decir esto? Que mi texto bíblico está tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 6, y la letra A me indica que es la primera parte del versículo. Esto se usa cuando hay versículos que son muy largos y para no leer todo o solamente para indicar que nos interesa una parte del versículo, este se divide en letritas. Se le pone A porque es la primera letra del alfabeto. Se puede dividir en 2, 3 partes. Se puede usar A, se puede usar B si es que está en medio, o se puede usar C si está al final del versículo, el texto que nos interesa. Por ejemplo, esa cita bíblica que dice Hechos 5, 6a sería la siguiente. Busco libro de los Hechos de los Apóstoles, que está después del Evangelio de San Juan, en su capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Ya localicé, Hechos de los Apóstoles 5, en su versículo 6, dice, se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Ese es todo el versículo, lo repito, Hechos de los Apóstoles 5, versículo 6. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Este versículo, cuando tiene la letra A, significa que voy a leer solamente la primera parte, que sería, se levantaron los jóvenes, nada más, es decir, la primera parte. Lo que me interesa resaltar de ese versículo es que los jóvenes se levantaron. No me interesa lo demás. Entonces, como no me interesa todo el versículo lo divido en letras. La A significa la primera parte del versículo que me interesa. Para eso se utiliza la letra A, la letra B o la letra C, que se puede dividir el versículo en 3 partes o en 2, únicamente A y B, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que podemos interpretar las citas bíblicas cuando las estamos leyendo, ¿sale? No sé si aquí quede alguna pregunta, alguna duda. Esto se me hace un poquito complicado cuando lo explico así de esta manera. Espero que haya quedado claro cómo leer una cita bíblica. Repito rápidamente, la coma me sirve para separar el capítulo de los versículos, coma. El guión me indica en qué versículo comienza y en qué versículo termina mi cita bíblica. ¿Ok? Luego, el punto me indica la unión y, es decir, el punto me indica qué versículo y qué versículo voy a leer. 2 versículos diferentes del mismo capítulo. Luego, tenemos también, después del punto, tenemos punto y coma, que me ayuda a separar 2 citas bíblicas en el mismo esquema, en la misma nomenclatura. Luego tenemos la letra S, que significa versículo siguiente. Luego la letra doble S, que significa versículos siguientes hasta el final. Y luego la letra A o B o C minúscula dentro del versículo, quiere decir que el versículo se divide en versículo fracción A, versículo el mismo fracción B o versículo fracción C. ¿Sale? Bueno, con esto concluyo la formación del día de hoy. Espero que haya sido de provecho para ti, espero que haya sido de alimentación para ti. A mí se me hizo un tema muy interesante que quise compartir contigo, que te va a ayudar a leer mejor tu Biblia, que te va a ayudar a estructurar mejor tu lectura de la Biblia, pero más que lectura es escuchar a Dios, como te lo dije al inicio. La Biblia es una persona, y en esta persona tú estás escuchando a Dios. La Biblia es una persona y entonces
esta persona que te habla es Dios. Me pregunta aquí Roberto Ortiz, hermano, ¿los paréntesis se pueden utilizar? Generalmente sí, los paréntesis se utilizan porque nos indican, el paréntesis de forma cotidiana nos indica que esa cita bíblica ese texto bíblico está referenciado en la cita bíblica. Yo recomiendo que todas las citas bíblicas las pongan en paréntesis para poder identificarlas de mejor manera. ¿Sale? También hay otro comentario que dice, mi cerebro está procesando mucha información, pero gracias por compartirlo con nosotros, hermano. Hay tanto que aprender. Así es, hay demasiado que aprender. Y les digo que esto fue a lo mejor así muy rápido, bueno, así, no tan fácil de explicar en ocasiones, por eso a lo mejor me queda si tienen dudas, pero esta es una forma, dice J. Barrera García, yo utilizo los 2 puntos después del capítulo, corregiré eso. Sí, eso lo utilizan los hermanos separados, los 2 puntos en lugar del punto y coma, ¿sale? Nada más hay que hacer la lectura correcta, ¿no? Pero entonces decía yo, la lectura de la Biblia no es tanto una lectura, sino es una forma en la que Dios te habla. Es Dios mismo que te está hablando, que quiere revelarte algo. Es la voz de Dios. La voz de Dios está en la Biblia. Si alguien tiene un carisma de revelación y escucha la voz de Dios o Dios le muestra signos, está bien, es un carisma, pero eso debe de estar acorde a lo que Dios ya nos dijo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Esta es la verdadera voz de Dios. ¿Sale? Si alguien te dice, oye, hermano, Dios me habló, tú pregúntale, ¿qué te dijo? Y lo que le haya dicho debe de estar acorde con la Escritura. Si no está acorde, entonces, pues evidentemente ahí no es la voz de Dios. Pudo haber sido él mismo o pudo haber sido la voz del maligno, ¿no? Pues con esto me despido, con esto termino esta formación del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir con temas de Biblia. La siguiente semana ya vamos a entrar un poquito más al estudio de los libros. Cada libro tiene su propia abreviatura. Te voy a pedir por ahí que si tienes tu Biblia vayas viendo cómo se abrevian los libros para poderlo hacer también más ágil. No pongo la abreviación aquí porque voy a serte sincero, no conozco todas las abreviaturas de memoria. Necesito ver la abreviatura y ya en base a la abreviatura ya puedo interpretarla. Por eso no te lo compartí aquí, pero vamos a continuar la siguiente semana con formación bíblica todavía. Son 7 semanas, esta es la segunda, nos faltan 5 para poder leer un poquito mejor nuestra escritura, ¿no? Y te decía yo, más que leer es escuchar a Dios. La Biblia es la voz de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres saber qué piensa Dios del aborto? Lee la Biblia. ¿Quieres saber qué piensa Dios de la violencia? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo Dios te va a salvar? Lee la Biblia. Entonces, es evidente que Dios nos hable, como dicen por aquí, Alelira, habla Señor, que tu siervo escucha, significa que voy a escuchar la palabra de Dios en la Biblia, ¿sale? Bueno, pues con esto termino, hermano, te mando muchos saludos, le pido a Dios que te bendiga, que te proteja en todo este tiempo de cuarentena, que proteja tu casa, que te proteja tu familia. Vamos a cerrar con nuestra oración que hacemos de manera general cuando cerramos nuestra formación, ¿sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, esta noche y para siempre, me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nada ni nadie me cause daño a mí, ni a mi familia, ni a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, pues terminamos esta sesión. Que Dios te bendiga, que Dios te colme de muchas bendiciones. Nos vemos el próximo viernes. Seguimos orando por ustedes. Seguimos pidiéndole a Dios para que esto se acabe, esta pandemia se acabe y podamos tener nuevamente esa gracia de salir y compartir frente a frente y cara a cara. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano, y muy buenas noches.